Buenas, el tema de nuestro video es la articulación del antebrazo radiocubital inferior y superior. Mi grupo está conformado principalmente por mi persona, Yerley Mejía, Eli Hernández, Carolina Torres, Ivana Guerra, Michael Carpintero, Alejandra Bertel y Cristian Villamizar. Yo les vengo a hablar sobre las características anatómicas del antebrazo. Está compuesta por dos huesos largos que se llaman el radio y el cúbito. El radio se encuentra en la parte externa y el cúbito en la parte interna. El radio se articula con el hueso del brazo que se llama el húmero, con la propia ulma cúbica y con los huesos escafoides, con el escafoide y el semilunar. En esta parte encontramos el húmero, en esta parte externa encontramos el radio y en la parte interna el cúbito. Acá en esta parte encontramos el escafoide y en esta parte encontramos el semilunar. Las articulaciones que componen el antebrazo. En posición proximal, el antebrazo se articula con el húmero por el medio del complejo del hombro, articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. En posición distal, el antebrazo se articula con los dos huesos carpianos, lo que permite una amplia gama de acciones. Se encuentra el escafoide, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el ganchoso, grande y trapezoide. Acá arriba podemos encontrar el húmero. Acá está la articulación húmero radial y acá podemos encontrar la articulación húmero cubital. Entre el medio de los dos podemos encontrar la articulación cúbito radial superior. Corta. Los segmentos óseos de la articulación radiocubital inferior y superior. Bueno, el esqueleto óseo del antebrazo está compuesto por dos largos huesos que son el radio, que es el hueso externo, y el cúbito, que es el hueso interno. El radio se articula con el hueso del brazo, el húmero, y con el propio cúbito, y con los huesos del carpo, que son los escafoides y los semilunares. El cúbito se articula únicamente con el hueso del brazo, el húmero y con el radio. Los segmentos óseos del antebrazo están formados por la articulación radiocubital, que consiste en la unión por la zona superior e inferior y el radio. Entre ellos existe un espacio recubierto por fibrocartilinoso muy resistente. Esta articulación les permite los movimientos de pronación y supinación, donde el radio gira alrededor del cúbito. Estabilizadores estáticos o sarcómeras del tejido blando. Los tejidos blandos conectan y apoyan o rodean a otros tejidos. Algunos ejemplos incluyen los músculos, tendones, grasas y vasos sanguíneos. El sarcoma es un tejido blando que es un cáncer en los tejidos blandos. Existen muchos tipos, tomando como base el tipo de tejido en el que se inician. Algunas veces se diseminan y pueden ejercer presión sobre los nervios y otros órganos, causando problemas como dolor o dificultad para respirar. Nadie sabe exactamente cuál es la causa de estos cánceres. No son comunes, pero usted corre riesgo mayor si estuvo expuesto de determinadas sustancias químicas y recibió radioterapia o tiene algunas enfermedades genitales. Estabilizadores dinámicos. Los principales estabilizadores dinámicos son como músculos que pertenecen a la articulación glenohumeral, es decir, intrínsecos, y aquellos que atraviesan o si bien no forman parte de ella. Actúan directamente en funcionamiento de la articulación y principalmente en su estabilización. Músculos intrínsecos. Estos son los músculos que comprenden el denominado manguito rotador o el rotador Cruyff. Estos músculos son el subcapular o supraespinoso o infraespinoso. Músculos extrínsecos son aquellos que por su acción directa sobre
La escápula presentan una acción directa sobre el posicionamiento de la cavidad glanoidea en relación de la cabeza humeral y su disfunción trae emparejando problemas de esta articulación. Esos son el serrato mayor, el trapecio, el romboide, el pectoral menor. Estos tres músculos participan en los movimientos de la válvula del omóplato. Tomo eje perpendicular y el plano situado debajo de la espina del mismo. El fibrocartílago triangular es una estructura que se siente horizontalmente entre la cabeza del cúbito y la primera fila ósea cubital del carpo. Este debe su nombre a su composición histológica. Está compuesto por fascículos fibrosos a los que se le añade elementos cartilaginosos en porción variable. Funcionalmente, él actúa como un importante estabilizador de la articulación radiocubital inferior, limitando desviación cubital y evitando choques entre la piramidal de la cabeza cubital, y separa a su vez el carpo de la ulna. El complejo de la fibrocartílago triangular es una compilación de ligamentos, meniscos homólogos, vainas tendinosas y discos articulares fibrocartilaginosos, conocido como la fibrocartílago triangular auténtico. La anatomía de esta articulación permite los movimientos tanto rotacionales como deslizantes entre el radio y el cúbito, resultado de la rotación del antebrazo. Hablar sobre las carillas articulares y su clasificación. Estas son pequeñas articulaciones que se localizan en la parte posterior de las vértebras y que permiten la flexión, la extensión, la rotación de la columna vertebral. Estas articulaciones se clasifican según su movimiento, según su función y según su estructura. Según su amplitud de movimiento se clasifican en semimóviles, inmóviles y móviles. Según su función se clasifican en sin artrosis, que son las que no tienen movimiento, por ejemplo los huesos del cráneo. Las anfiartrosis, que tienen poco movimiento, es decir la tibia y el peroné con la sínfisis del pubis. Y las diartrosis, que son las de movimiento completo, que son el codo, el hombro y el tobillo. Las que se clasifican según su estructura son las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Las fibrosas, estas tienen un tejido conectivo muy denso y ese es el motivo por el cual la mayoría de las articulaciones fibrosas no tienen movimiento. Las cartilaginosas, estas unen el cartílago con el hueso, y las sinoviales se caracterizan por la presencia de una cápsula articular entre los dos huesos unidos. Osteocinemática de la articulación radiocubital inferior y superior. El codo posee una compleja anatomía ósea que permite movimientos en dos planos. Está la flexoextensión. Esta se realiza a través de un deslizamiento y un rodamiento de la superficie de las articulaciones. El rango de esta es de 0 a 150 grados. Bueno, la otra es la pronosupinación. Esta se realiza a través de movimiento de rotación alrededor de su eje longitudinal. Esta se da en una asociación mecánica. Bueno, de las articulaciones radiocubital superior e inferior se alcanzan valores de 75 grados de pronación y 85 grados de supinación. La mayoría de las actividades diarias son realizadas a través de un arco funcional de 100 grados de flexión y 50 grados de pronosupinación. Cinemática. Un cuerpo puede trasladarse de dos maneras diferentes, libre por el espacio o en contacto con otros cuerpos. Este contacto puede ser alternativo, como lo es la marcha humana, o permanente, como dos superficies articulares entre sí. En las articulaciones sinoviales se da este tipo de movimiento traslatorio. La artrocinemática es una parte de la biomecánica que se ocupa de los mecanismos de reposo y movimientos más internos intrínsecos.
de las articulaciones. Movimientos que ocurren dentro de la articulación denominados micromovimientos que no pueden ser apreciados a simple vista y que toma en cuenta las superficies articulares sin considerar el movimiento de los huesos o las fuerzas de producción de este movimiento. En relación a las superficies de la articulación ovoide, una superficie es cóncava y la otra es convexa, mientras que en una articulación en silla de montar una superficie es cóncava en una dirección y la otra superficie es convexa en otra dirección. En ángulos rectos donde la articulación es estable y eficiente. Las superficies articulares son más congruentes y requieren en líneas generales menor cantidad de ligamentos. Las articulaciones tipo ovoide son de dos tipos: ovoide no modificada, inalterada, forma esférica suficiente para permitir 3 grados de libertad. Ejemplo, articulación coxofemoral. Ovoide modificada, alterada, forma elipsoidal, donde el grado de curvatura es más marcada en un plano y permite 2 grados de libertad. Ejemplo, articulación metacarpofalángica. Por su parte, las articulaciones tipo silla de montar no modificada, inalterada, donde las superficies articulares son totalmente cóncavas en un plano y totalmente convexa en otro plano, perpendiculares entre sí. Permite 2 grados de libertad. Ejemplo, articulación trapezo metacarpiana, silla de montar modificada, alterada, donde las superficies articulares tienen una parte cóncava y la otra convexa en el mismo plano, no perpendiculares entre sí. Permite 1 grado de libertad. Ejemplo, articulación talocrural. El movimiento artrocinemático es el tipo de movimiento que se produce en la superficie de articulación. La miocinemática. Los bordes de esta articulación sirven como punto de inserción para la musculatura de la cintura pélvica, la región abdominal y de la columna. Los músculos se pueden clasificar según la relación que tengan con la articulación. Los músculos que están en contacto, esto quiere decir la relación directa que hay entre ellos. Entre estos están bíceps femoral, erector de la columna y el glúteo mayor. Los músculos que comparten la función, estos quieren decir la relación indirecta, está el piriforme y los pelvitrocantéricas. Estos músculos, de acuerdo a su función, pueden aportar estabilidad anterior o posterior a la articulación sacroiliaca. Ahora les voy a hablar sobre la anatomía palpatoria. Esta se define como una rama perteneciente a la anatomía. Esta se encarga de la exploración de relieves, las marcas y la forma de la superficie del cuerpo. Todos ellos son producto de las distintas estructuras de nuestro cuerpo, como por ejemplo los tendones, los ligamentos, los músculos o los huesos. Bueno, un fisioterapeuta está obligado a tener cierto conocimiento sobre la anatomía palpatoria. Uno de estos conocimientos es que tiene que ver con conocer todas y cada una de las características propias que posee cada estructura que se va a palpar, como por ejemplo el recorrido de los ligamentos, los huesos, sus relieves, sus tendones y las fascias. También es muy importante que conozcan las técnicas más eficaces para la palpación de las distintas estructuras.